Seguimos con el plan. Vamos a cobrar el rescate de Mónica. No quiero que la mates. Mónica. No, espérame. Yo creo que Mónica no está aquí. Cuando estuve en la fundación conocí a su sobrina. Se llama Isabela. ¿Quieres que la hackee? Sí. Sí. Quiero que la hackees y me averigües todo de ella. Disculpa. ¿Perdón? Perdón, ¿yo puedo ver lo que estás viendo, por favor? Isabela, mucho gusto y de verdad, mil gracias por todo. A ningún policía le va a importar si te mueres. Más te vale jugar de mi lado. Enviaron esta foto desde el número de Mónica. Ese fue el momento justo de la explosión, por eso Altagracia tiene tantas dudas. La foto es real, estoy segura. El archivo no tiene ruta. Eso quiere decir que lo mandaron desde el celular. Entonces hay una posibilidad de que esté viva. Nando, escúchame. Necesito que vayas al sitio que te voy a decir. Si el secuestro de tu hija tiene algo que ver con los arcoíris, hay que avisarle a León. No, la vida de mi hija depende de que nos callemos esto. ¿Por qué saliste de la casa? Porque voy a ver a Eduardo. ¿Dónde quedaron de verse? ¡Lalo! ¡Madre, qué es esto! Ay, ahora sí te tengo. ¿Te gustó el cambio que me hice en el pelo? Estoy probando algo nuevo. Voltea tantito a la izquierda. Así, perfecto. Tu papá nunca se da cuenta cuando me hago un cambio para gustarle. Ojalá y fuera tan amoroso como tú. Pero hace tanto que no me hace ni caso. A ver, mi amor, abre los ojos. Abre más los ojos. Así, perfecto, mi amor. Así está bien. No frío, mami. Sí, pero mami todavía no ha acabado. Mira, mi amor. Tú me tienes que prometer que tú nunca me vas a abandonar como lo hace tu papá, ¿eh? Que no te vas a ir con otras mujeres. Te lo prometo. ¿Puedo ir a comer algo? Tengo hambre. No, tú no te vas de aquí hasta que yo diga que acabamos. No, ¿a dónde vas? Aquí te quedas. Me duele, mami. Ya no te andes quejando, ese es de niñas. Cuando acabemos te hago un sándwich, ¿ok? Yo me quiero ir. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que ya no quiero estar aquí, quiero irme. ¿Cómo que ya no quieres estar aquí? A ver, no te oigo. ¿Qué dijiste? Tú no me puedes dejar. Nunca me vas a dejar. ¿Me entendiste? ¿Sí me entendiste? No te oigo, Lucho. Ándale. Repítemelo. ¿Qué dijiste? Ay, ahora sí te tengo. ¡Contéstame! ¡Te voy a... Laura. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula ser hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Hay que sacarlo de aquí. Aquí 7414. Tengo un posible 128. Necesito una ambulancia y un equipo forense. Rápido. Hay que sacarlo. Sí, lo sé, pero ¿es seguro? No, todavía no. Esperamos al equipo forense y nos lo llevamos al ministerio antes de que le metan un plomazo a en la cabeza también.
Amor, tudo bom? Ouvir a sua voz, essa única boa notícia de tia Thiago. Conecté un contrato para construcción de un hotel. Podemos jinetear 6 meses el adelanto que me dan cuando iniciamos a construir. Podemos ganar 20 millones libres. No, yo no me puedo esperar tanto tiempo. Necesito el dinero ya. Por más que le moví, no encontré la manera de conseguir la plata más rápido. Thiago, gracias de verdad por todo lo que estás haciendo por mí. Ya no te preocupes, yo me las voy a arreglar. Voy a mandarte el dinero del adelanto por si te sirve de algo, mi amor, para recuperar a tu hija. Dime cómo conseguiste ese contrato. Un amigo del gobierno metió las manos por mí. Alfonso, ¿cómo se ve la imagen? Muy bien, pero habla más bajo. No te preocupes, está rendida. Le pusimos sedante en la comida. Alfonso, instalé cámaras de seguridad por todo el lugar. Quiero tener bien vigilada a Mónica y a todos los demás. Los voy a tener controlados por aquí, esté donde esté. Abogado, matón, alto en tecnología cibernética. Bueno, me sorprende, eres todo un estuche de monerías. No me fío absolutamente de nadie. Especialmente ese de Mauricio. Si lo vende por 3 pesos, lo voy a tener bien checadito. Pero también desconfías de Sebastián. Supongo que no desconfiarás de mí. Alfonso, eres la única persona en la que confío aquí. La única. Esto de las cámaras solo lo sabemos tú y yo. ¿Estamos? Estamos. Bien. Ay, mija, no dejes tanto tiradero. No quiero problemas con Fátima. Ahorita recojo, ma. Dame unos minutos. Pues, ¿qué tanto haces? Estoy buscando información. No puedo dejar de pensar en Mónica. Por lo menos saben que está viva, pues, por la foto que le mandaron a su mamá. Recuerda que no puedes decirlo. No creo que esté con los arcoíris. Ellos no pedirían rescate, no les interesa el dinero. Fernando Valle es pobre. Estaba revisando su cuenta y mira lo que encontré, ma. Son las facturas de los últimos meses. Compró muchas veces lo mismo. Cosas médicas, como cabestrillos, muletas, vendas. ¿Cómo para qué? Ese tipo no tiene nada. ¿Ya viste lo bien que corre el desgraciado? Eso es lo raro. Que no hay un reporte médico que lo justifique. Como para qué ese güey querrá esas madres. Vamos a la calle. Vamos. Ey, ¿quién autorizó que le quitaran las esposas? Pérez Urresti se va a su casa escoltado por Velázquez. Y necesito hablar con ustedes. Vamos a mi oficina, pero ya. A ver, díganme, ¿quién les debe firmar las autorizaciones para sus operativos sorpresa? ¿Quién? Pues en un mundo práctico usted, señor, pero tiene que tener que tomar las riendas. No tienes nada que hacer, canal. Soy tu maldito jefe, tu superior, el de los dos. Miren, entraron a la casa de Pérez Urresti sin una orden. Lo amenazaron, dañaron su propiedad. Fue puro abuso de autoridad contra ese güey. Seguro se les viene una denuncia. O sea, actuó de esa forma para salvar la vida de otro agente.
que por cierto sigue desaparecido. ¿Sí se acuerda de nuestro compañero Ochoa? Claro que me acuerdo. Y mira, mira qué bien resolvieron las cosas. Citaron a Fernando Valle en el mismo lugar donde lo mataron. ¿Y todo por qué? Para jugarle al héroe. Señor, nosotros... No, tú ya también me tienes hasta la madre. Siempre estás solapando a Contreras y ya me cansé. Voy a suspenderlos a los dos. Y sin pago y hasta nueva orden. Velarde no tuvo nada que ver con el allanamiento a la casa de Pérez Urresti. Yo le pedí que viniera. Ella fue la última en hablar con Ochoa, por eso lo hice, solamente por eso. Que fue justo el día que me dijeron que encontraron a Fernando Valle. Mira, eso me vale madres. No pueden andar ustedes por la vida con actitud de matones para sacarle información a un sospechoso para atrapar a otro. A ver, si quiere me largo ahorita mismo, pero no meta a Velarde en esto. ¿Eh? Esto fue mi idea. Ella ni siquiera quería entrar a esa casa, yo la obligué. Está bien, Contreras, tú ganas. Quedas suspendido, ¿eh? Y también quedas fuera del caso Arcoíris. ¿Estamos? No, señor. ¡Qué gente! Bueno, joven, usted ya tiene el número del jefe Vidal. Pero no le marque el fiscal, ¿eh? A menos que sea por algo importante. ¿Cómo? ¿Usted no se va a quedar aquí? No. La orden fue solamente que lo escoltara aquí hasta su casa. Sí, pero me van a venir a matar en el momento en el que usted se vaya. Venga, acompáñeme, por favor. Voy por mi pasaporte. Mejor lléveme al aeropuerto. Entre. Prefiero que me saque de aquí. A ver, usted no me está entendiendo. Yo no soy chofer. Llámele un taxi. No, usted no entiende. Necesito que me lleve a salvo con mi familia. Bro, con permiso oficial. Hermanito, pero si de qué hablas, si tú y yo somos como familia. Es más, dígale a su jefe que mi amigo se queda con Luis Navarrete. Estoy seguro que no va a haber ningún problema. Digo, le digo mi nombre para que vea que yo me hago cargo absoluto de cualquier cosa que le pase a Lalo. Sí, no se preocupe, oficial. Me quedo con Lucho. Gracias por todo. No, el oficial sabe quién eres. No me puedes hacer lo mismo que le hiciste a Nando, ¿verdad? León. Mira, imbécil, me... Mira, ¿por qué? Por hacer mi trabajo. En este mundo todo está al revés. Bueno. Si eres un corrupto de... te jubilas con honores. Bueno, ya cálmate. No me puedo calmar. Me suspendieron sin goce de sueldo, Fátima. Ese tipo me aplastó. Bueno, mientras tanto, tenemos mi sueldo. Ay, por favor, o sea, si apenas nos alcanza con el de los dos. Seguramente esto es por poco tiempo. León, eres un gran policía, solo que a veces eres difícil de controlar. Y Vidal eso lo sabe. Eso. Esto es un llamado de atención, nada más. Sí, es exactamente lo que es. Un estate quieto para que no le eche a perder sus tranzas. O sea, ¿de qué sirvió echarle con todo durante 20 años? Bájalo. Arriesgando mi vida todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por 2 pesos? ¿Por qué? Porque no me da la gana de aceptar que me sobornen como el resto de ellos. Baja la voz. Ya, el niño te va a escuchar. No me vale madres. Ya casi le gano a los aliens. Eso, dale duro. ¿Mande? No, nada, mira, ya casi ganas. Wow, vas a ganar. Yo creo que León debía controlarse. Lo sacaron de la jugada y son los dos. León es el único que está de nuestro lado. Luego que no se quejen cuando actuemos solos y nos valga madres la ley.
Ya. Ya que la policía ya dejó de molestarla. Perfecto. Madre. Aquí estoy. Los 25 millones de pesos era para entregar el cadáver de su hija, nada más. ¿Cómo? Que si le importa tanto la vida de su hija, ahora queremos el doble. Queremos 50 millones de pesos. Está bien. Está bien, acepto darles esa cantidad, pero con una condición. Tienen que entregarme a mi hija hoy mismo. Vuelve Que según fuentes se encuentra desaparecido. la doña. Tenemos que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.